Buenos días. Los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, aquí reunidos, expidieron el Acuerdo General Conjunto 1-2013, a través del cual se instituyó el 10 de enero de cada año como el Día del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Es por ello que el día de hoy se hará la celebración respectiva al 191 aniversario de la instalación de este tribunal. En esta ocasión se otorgará un merecido reconocimiento a 3 personalidades quienes con su intachable trayectoria profesional han contribuido a dignificar la función de la judicatura en nuestro estado, convirtiéndose en una inspiración para las generaciones presentes y futuras de juzgadores. Antes de dar paso a la entrega de estos reconocimientos, nos permitimos hacer la presentación y extendemos un agradecimiento muy especial por su cordial asistencia a las distinguidas autoridades que nos acompañan en el presidium, entre las que se encuentran las magistradas y magistrados, los consejeros, así como el magistrado presidente, integrantes de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El diputado Daniel Carrillo Martínez, representante del Honorable Congreso del Estado. Y el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del Estado. Asimismo, se encuentran con nosotros y damos la más cordial bienvenida al licenciado Manuel González Flores, secretario general de Gobierno. Al licenciado Roberto Carlos Flores Treviño, procurador general de Justicia del Estado. Y a los demás secretarios de Estado y a todos los miembros del gabinete estatal, autoridades militares, representantes de la 4ª Región Militar y 7ª Zona Militar, diputados locales, magistrados y jueces federales, jueces, secretarios y demás servidores públicos del Poder Judicial del Estado, expresidentes del Tribunal Superior de Justicia, exmagistrados, exconsejeros de la Judicatura y exjueces, exgobernadores del Estado, representantes de tribunales administrativos y organismos autónomos, representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, representantes de escuelas y facultades de Derecho. No se omite destacar la asistencia de todos ustedes, incluyendo los familiares y amigos de los homenajeados como invitados especiales de este evento. Sean todos bienvenidos. Como primer acto de esta ceremonia, solicitamos muy atentamente al magistrado presidente Carlos Emilio Arenas Batis nos dé un mensaje de bienvenida. El día de hoy celebramos el cumpleaños 191 del Tribunal Superior de Justicia. Después de promulgarse la Constitución Federal de 1824, el Congreso Constituyente del Estado de Nuevo León aprobó en marzo de 1825 la primera Constitución del Estado. Pero antes que esta, designó al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, y en unión de 6 magistrados más, se instalaron formalmente como Tribunal Superior de Justicia el 10 de enero de 1825, hace precisamente 191 años. Y como toda fecha de cumpleaños, es una felicidad compartir este aniversario con la familia, en este caso con la familia judicial y con los amigos de esta. Particularmente, el Poder Judicial agradece que en esta conmemoración solemne estén presentes el titular del Poder Ejecutivo del Estado, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, el diputado presidente del Poder Legislativo del Estado, maestro Daniel Carrillo Martínez, el secretario general de Gobierno, licenciado Manuel González, el procurador general de Justicia, licenciado Roberto Flores, los diputados coordinadores de diversas fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, así como los representantes de la 4ª Región Militar y de la 7ª Zona Militar de nuestro Ejército Nacional Mexicano. Y a todos los presentes les agradezco su valiosa compañía y me disculpo que por razones de tiempo no pueda expresar para cada uno de ustedes mi agradecimiento personal. Un cumpleaños es ocasión propicia para reflexionar sobre uno mismo, para mirar desde el presente al pasado y al futuro. Ahora bien, por cuanto hace al Poder Judicial,
Yo diría que el rasgo más determinante de la realidad presente de este poder lo es la exigencia ciudadana de intensidad inédita que pide a este y a todas las instituciones públicas del Estado que reorienten sus objetivos hacia la ciudadanía, hasta el punto en que los ciudadanos puedan percibir que sus necesidades y aspiraciones corresponden y tienen identidad con los intereses y la actuación de la autoridad. Y por esto, de cara al futuro, el proyecto del Poder Judicial no puede ser otro, sino uno que ponga en el centro a los ciudadanos que directamente son nuestros usuarios y a la sociedad que de modo indirecto también debe beneficiarse con nuestra labor. ¿Y en qué consiste poner en el centro de nuestros proyectos a los ciudadanos y a la sociedad? Pues simple y sencillamente consiste en procurar que la justicia que cotidianamente imparte nuestra institución cumpla cada vez más con los que en Nuevo León, en México y en todo el mundo deben ser los rasgos o atributos esenciales e intemporales de la impartición de justicia. Esto es, que sea oportuna, que sea igual para todos y que sea efectiva. Por esto, nuestros grandes proyectos son básicamente 5. Nuestro primer gran proyecto es justicia oportuna y significa que ésta se imparte en los plazos y términos legales. Este es un derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional y para lograrlo vamos a desarrollar todo un sistema de indicadores que nos permitan identificar y transparentar por materia penal, civil, mercantil, familiar, en qué tramos de los diversos procesos judiciales estamos cumpliendo con los plazos y términos legales y en cuáles no. Así, este sistema de indicadores será solo un punto de partida, pues de él se desprenderán múltiples tareas por realizar para superar las diversas deficiencias que sean detectadas. Lo que no se mide no puede ser mejorado. Y con este proyecto, precisamente lo que buscamos es medir para mejorar continuamente. El segundo gran proyecto es el de la justicia igual para todos. Y solo para contextualizar la importancia de este atributo de la impartición de justicia, cabe mencionar que en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos está grabado con enormes letras a todo lo largo de su frontispicio la siguiente leyenda que expresa su misión fundamental: justicia igual para todos bajo la ley. Y para aproximarnos cada vez más en Nuevo León a este ideal de justicia igual, vamos a promover acciones tanto en el ámbito social como en el ámbito jurídico. Solo por citar algunas de estas acciones, podemos mencionar que como una de las acciones sociales impulsaremos la creación de un centro de justicia accesible que será respaldo de las diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que ya trabajan para facilitar que los ciudadanos con algún tipo de desventaja puedan acceder al sistema de justicia en condiciones de igualdad con sus contrapartes. Y entre las acciones jurídicas vamos a impulsar los procesos institucionales de homologación de criterios jurídicos, como por ejemplo la capacitación y actualización permanentes, el diálogo entre jueces y las denuncias de contradicción de criterios, a efecto de que, sin vulnerar la independencia de los jueces, podamos acortar los tiempos que toma considerar o consolidar un criterio judicial uniforme, de tal manera que los litigantes puedan percibir que todos los asuntos iguales son resueltos igual. Esto es, disminuir institucionalmente los grados de indeterminación del derecho, aunque estando conscientes que esto no se puede lograr del todo en ningún país del mundo, pues está en la naturaleza del derecho moderno el tener márgenes de indeterminación y ser dinámico. Además de que también, como parte de este programa de justicia igual, vamos a impulsar protocolos de atención al público y a los litigantes para procurar cortesía y puntualidad para todos por igual. El tercer gran proyecto es el de justicia efectiva. Esto es, que las resoluciones judiciales se cumplan de manera efectiva. Particularmente los indicadores de ejecución de sentencia deben mejorar. Cada sentencia no cumplida disminuye la autoridad del juez e implica haber desperdiciado todos los recursos humanos, económicos y de tiempo que fueron invertidos en el respectivo proceso hasta llegar a la sentencia. Los proyectos cuarto y quinto son complementarios de los anteriores proyectos sustantivos. El cuarto gran proyecto es la transparencia. El Poder Judicial será ejemplo de transparencia y, entre otras acciones, vamos a consolidar un portal institucional de Internet que ofrezca más información pública relevante en términos amigables y susceptibles de procesar.
además de que nos hemos propuesto transparentar todas, absolutamente todas las sentencias en versiones públicas, de tal manera que queden protegidos los datos personales de las personas involucradas en ellos. La idea es que en Nuevo León, al igual que en los países del primer mundo, los litigantes puedan consultar las sentencias que han emitido un determinado juez o un juzgado relativas a una determinada acción judicial o delito. Esto favorecerá la predictibilidad y fortaleza del Estado de Derecho en Nuevo León. Y el último gran proyecto incide en la administración y consiste en hacerla eficiente, con menos márgenes para la discrecionalidad y alineada a los proyectos sustantivos. Ahora bien, para lograr todo lo anterior en el Poder Judicial, es necesario que los juzgadores cumplamos con diversas condiciones. Conocimiento jurídico es una de ellas, pero otras tal vez más importantes son honestidad y valor, así como trabajar con empatía hacia el ciudadano, esto es ponernos en sus zapatos, y teniendo siempre en mente la trascendencia social de nuestra encomienda como impartidores de justicia. No son condiciones fáciles, pero tampoco son irrealizables, en la medida en que otros juzgadores de Nuevo León, que nos han antecedido en el tiempo, las han cumplido de sobra. Y precisamente para recordarnos a nosotros mismos los parámetros que debemos cumplir en nuestra función y motivarnos a su cumplimiento, es que el día de hoy, en la conmemoración del Día del Poder Judicial, queremos rendir homenaje a 3 jueces que son modelo a seguir, no solo por su actuación profesional, sino también por su comportamiento personal y su ejemplo de vida y servicio. Como se podrá apreciar en las semblanzas que a continuación serán presentadas, estos jueces insignes han sido mujeres y hombres que dejaron una profunda huella en esta institución, en sus compañeros de trabajo, amigos y también desde luego en sus familias. Los juzgadores, aunque realizamos una función predominantemente técnica, sin embargo, no somos operarios autómatas de la maquinaria judicial. Ciertamente que nos corresponde aplicar el derecho vigente sin incurrir en la comisión de delitos o de faltas disciplinarias, pero esto debemos hacerlo con prudencia. Una prudencia entendida como propone Manuel Atienza, en su más pura concepción aristotélica, esto es, como la virtud de saber aplicar principios generales a situaciones particulares, yendo más allá de la realidad, sugiriendo una pluralidad de alternativas para resolver un problema, utilizando una dosis de empatía y compasión y poniéndose en el lugar del otro. Debemos ser plenamente conscientes de la dimensión social que tiene nuestra función, lo que hacemos, y aquí me refiero a todo lo que hacemos, desde el trato inicial que le damos al usuario del sistema de justicia hasta las resoluciones que emitimos, contribuyen a construir, y cuando lo hacemos mal, también contribuyen a destruir el tejido social. En nuestras manos está contribuir a sanar esas pequeñas fracturas del Estado de Derecho que supone toda controversia judicial. Pero si no lo hacemos bien, no solo no sanamos esta fractura, sino que contribuimos a hacerla más grande. Debemos ser una judicatura que esté a la altura del cambio de paradigma en el sistema jurídico ocurrido a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. Ya no podemos aplicar la ley acríticamente. Tenemos la obligación constitucional de interpretarla y aplicarla de conformidad con los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Este nuevo paradigma exige, como sugiere Ferrajoli en su modelo garantista, que los jueces adoptemos una postura más crítica hacia las leyes vigentes, precisamente para interpretarlas y armonizarlas con aquellas otras fuentes del derecho de jerarquía superior. Debemos también ser una judicatura que esté a la altura del contexto político, económico y social en el que vivimos. Los tribunales no son laboratorios aislados de la realidad social. Lo que sucede en ellos es parte de esa realidad y por lo mismo trasciende a ella y contribuye a moldearla. Y los jueces no somos científicos que analicemos situaciones abstractas. Lo que llega a los tribunales son problemas de personas reales, y lo que contienen los expedientes no son frías palabras impresas, sino una parte de la historia de personas de carne y hueso que sufren, para bien y para mal, las consecuencias de lo que decidamos en cada caso concreto.
Tenemos que ser una judicatura empática y cercana a los justiciables, que comprenda que en muchas ocasiones las personas acuden a nosotros como la última esperanza de obtener justicia. No podemos defraudarlos. Tenemos que estar a la altura de las expectativas de las personas que las personas tienen de nosotros. Y para realizar lo anterior, necesitamos modelos, necesitamos referentes, necesitamos ejemplos. Y es por esto que el día de hoy rendimos homenaje a 3 juzgadores insignes, cuyo testimonio de vida y carrera judicial reflejan el ejercicio de estas y otras virtudes, así como esta visión de la función jurisdiccional y del papel del juez. Rendimos homenaje a la magistrada Libertad Leal Zapata, quien en sus 31 años de fructífera carrera judicial logró ser la primera jueza y la primera magistrada en la historia del Poder Judicial, habiéndose destacado además por su calidad humana y su rigor jurídico en el ámbito del derecho familiar. Ella abrió el camino a las mujeres nuevoleonesas en el ámbito judicial. Fue la primera juzgadora en materia familiar y ahora en esta materia, por cierto, tenemos más juzgadoras mujeres que juzgadores hombres. Sin dejar de mencionar que seguimos avanzando hacia la paridad de género entre los jueces y magistrados de otras materias. Rendimos homenaje al juez Gustavo Mireles González, quien durante 30 años sirvió al Poder Judicial, mayormente como juez en Cerralbo y Cadereyta, y a quien siempre se le recordará por su gran capacidad jurídica, por un profundo sentido social, así como por ser ejemplo, paradigma de humildad y honestidad. Rendimos también homenaje al juez Ernesto Palacios López, cuya brillante carrera judicial de 22 años fue injustamente interrumpida. Destacado penalista en la judicatura, quien además nos dejó un gran ejemplo como juez objetivo e imparcial y como hombre serio y de muy alta moralidad. En homenaje a su memoria, los jueces de Nuevo León debemos siempre resolver lo que sea correcto conforme a nuestra convicción, enfrentando con valor cualesquiera que sean las consecuencias de nuestra determinación. Así, el testimonio de vida de la magistrada Libertad Leal Zapata y los jueces Gustavo Mireles González y Ernesto Palacios López son muestra de que es posible alcanzar la excelencia como juezas y jueces, y que al hacerlo se hace un bien incalculable y se deja una profunda huella en las personas, en la institución y en la sociedad. Parafraseando al ilustre jurista español Francisco Tomás y Valiente, habría que decir que si bien la ausencia física de los 3 juzgadores insignes a los que rendimos homenaje el día de hoy se siente mucho en el Poder Judicial y en la sociedad nuevoleonesa, sin embargo, es más perceptible su huella. Muchas gracias. A continuación, se procederá a la entrega de los reconocimientos que han dispuesto los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Este año, como se ha mencionado, se han elegido a 3 distinguidos juristas para ser galardonados in memoriam, los cuales son ampliamente conocidos en nuestro foro jurídico. El primer reconocimiento es para el licenciado Gustavo Mireles González, recordado como un juzgador con una conducta ética ejemplar. Veamos su semblanza. Licenciado Gustavo Mireles González,
Nació en abril de 1913 en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Estudió su bachillerato en Colegio Civil y posteriormente entró a la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México, de donde se graduó como licenciado en Derecho. Hombre de gran capacidad jurídica, responsable y amante de las ciencias jurídicas, que lo llevó a ser un servidor público muy respetable. Dedicó 30 años de su vida profesional al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el que fungió como juez de la Quinta Fracción Judicial durante 24 años. Fue juez de primera instancia en la Segunda Fracción Judicial con sede en Cadereyta Jiménez durante el periodo 1967 a 1973. Durante sus años como juez, promovió para todos los miembros del Poder Judicial la carrera judicial y la inamovilidad. A mí me toca un padre que tuvo un comportamiento de mucha honradez, de mucha honestidad, de mucha verticalidad, tanto dentro como fuera de la casa. Y pues eso lo hace a uno sentirse muy bien. Daba consejos en el orden social, en el orden moral. En el orden moral, sobre todo en el orden moral. Y siempre estaba rodeado, y la gente donde él iba y sentaba acostumbradamente a tomar el café, ahí era rodeado. Entonces era una persona amistosa, era una persona amigable, no obstante su carácter tan vertical y tan recio al momento de tomar decisiones. En esas fechas no había oficialidad de partes, entonces los asuntos se llevaban en el juzgado que el litigante escogía, y no escogía en el juzgado cuarto. No digo que todos, pero los que eran así un poquito, bueno, no estoy diciendo nombres, pero que no llevaban las cosas muy en orden, ¿verdad? Que litigaban de una manera temeraria, no preferían el juzgado. Pero esa era la razón, ¿verdad? Por la rectitud. Por la rectitud, sí. Se cuenta también como una anécdota acerca del propio licenciado Mireles, que en una diligencia de apeo y deslinde, después de varias horas de estar desarrollando la misma, pues las partes le pidieron un receso para efecto de tomar sus alimentos. Lo convidaron de las viandas que ellos llevaban, y él se negó a él y se apartó, y él traía su propio alimentos y refresco, y pues ello da una muestra de que pues era una persona que no quería, no se involucraba, no tenía ninguna con los litigantes. Durante los primeros años de la década de los 40, fungió como diputado local ante el Congreso de Nuevo León. Posteriormente, en 1952, fue candidato a diputado federal por el distrito que comprendía a Sabinas Hidalgo. Y dentro de esa concepción que él tenía acerca de la justicia, él siempre expresaba, lo que él consideraba como algo que habría que entenderlo muy bien, era de que los pueblos, las naciones en donde había justicia, podrían ser ricas, pero los pueblos o naciones en donde había injusticia eran miserables. Licenciado Gustavo Mireles González falleció en Monterrey el día 20 de marzo de 1995. Solicitamos al doctor Gustavo Mireles Quintanilla, hijo del homenajeado y representante de la familia, pase al presidium a recibir el reconocimiento y acto seguido nos dirija un mensaje. Pues primero para expresar mi agradecimiento por esta invitación para acudir a este evento
y en segundo término por el honor que se me confiere en recibir este reconocimiento. ¿Qué puedo decir yo acerca de mi padre? Ya se ha dicho claramente cuál era su personalidad como particular y como juez. Considero muy justo el que se le haya incluido dentro de las personalidades y juristas distinguidos por sus aportaciones a la administración de justicia a través del trabajo responsable, honesto y dentro de los debidos términos en que se establece en la ley para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi padre, yo no puedo decir de él que cómo era su función, cómo él era en sus funciones de juzgador. Yo no podía, nunca lo intenté, ni él le hubiera permitido que yo tramitara en su juzgado. Lo que se dice y lo que yo puedo decir es lo que ya se ha mencionado. Él ganó una fama que pues es otro medio de información del cual nos podemos servir para referirnos a su personalidad. Él ganó la fama de ser un juez valiente, seguro de sí mismo, que en parte se debía a esa dedicación que él tenía de estudiar de manera amplia, profunda, detenida los expedientes, con el propósito también de dictar resoluciones en el tiempo y forma previstos en la ley. Él era una persona que, dentro de sus convicciones firmes de cómo debería llevarse a cabo la función jurisdiccional, era una persona modesta y sencilla, como ya se ha mencionado. Y lo que sí cabe hacer notar acerca de él era que él, a través de su trabajo en lo personal, trataba de hacerlo trascender, considerando la importancia social de la función de los jueces. Y en los años 60 él fue un precursor, ha sido un promotor de estas tres instituciones que actualmente son importantes para garantizar la independencia de los juzgadores, y que son la inamovilidad judicial, como ya se mencionaba, la carrera judicial y también el sueldo, el salario justo y remunerador de los jueces. ¿Y qué puedo decir acerca de otros aspectos? Además del aspecto técnico, que él era considerado como un juzgador eficiente, eficaz. Mi padre pues era un hombre que trataba de hacer las cosas bajo profundas convicciones éticas, y así se reflejaba en su trabajo, como ya se mencionaba. En esa forma también fue reconocido porque él era un juez que no aceptaba dádivas de ninguna especie, como se mencionaba, ni un lonche, ni un café, y mucho menos otro tipo de insinuaciones. Él procuraba hacer su función conforme a lo establecido en la ley. Y también de él se dice que resolvía como deben resolver los jueces, sin distinción de condición económica, religión, ideología, raza, posición política. Y eso le ganó esa fama a la cual se referían hace un momento en las entrevistas que
que se acaban de pasar en los videos. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haberme concedido el uso de la palabra, señor gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, al señor doctor Carlos Arenas Batis, al representante del Congreso, licenciado Daniel Carrillo, a los magistrados y jueces aquí presentes y al público en general. Muchas gracias por su atención. El siguiente reconocimiento es para una jurista que se distinguió por ser la primera mujer juez y la primera mujer magistrada en la vida institucional de este Poder Judicial. Se trata de la licenciada Libertad Leal Zapata. Veamos una proyección de su semblanza. Libertad Leal Zapata. Nace en Monterrey, Nuevo León. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde pequeña mostró una inteligencia inusual. En el Poder Judicial de Nuevo León pasó por todas las etapas de la carrera judicial, donde su excelente desempeño, probidad, honradez y ética profesional la llevaron a ser nombrada jueza en 1977, convirtiéndose en la primer mujer en ocupar tal cargo en la entidad, asumiendo la titularidad del Juzgado Sexto de lo Familiar. En 1983, alcanzó el más alto nivel del Tribunal Superior de Justicia y se convirtió también en la primera magistrada al ser nombrada titular de la Quinta Sala en materia familiar. Fue sin duda un ser humano extraordinario, una gran mujer que se adelantó a los tiempos actuales. ¿Y por qué digo que se adelantó a los tiempos actuales? Porque sin duda alguna fue una juez garantista, una magistrada garantista que siempre se preocupó de que se cumplieran, de proteger, de promover, de que se cumplieran los derechos humanos. Si bien a lo mejor se le veía con un temple de persona estricta, era muy humana, buscaba precisamente proteger a los seres débiles, buscaba también que fuera no solamente una materia familiar desde el punto de vista jurídico, sino también multidisciplinario. Como le decía, ella fue la que impulsó ese programa también piloto, que ahora ya lo tenemos diseminado en otra forma, pero ella fue la pionera en este sentido. Con gran sentido de justicia, disciplina, incorruptible, buscando siempre la verdad, promotora de la convivencia y la unidad familiar, al considerar a la familia como pieza fundamental de la sociedad. Dedicó 31 años de su vida profesional a engrandecer el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y decirles lo profundamente agradecido que estoy por recordar a mi madre, a mi maestra, a la primera mujer jueza, a la primera mujer magistrado. Y en una época como esta, que necesitamos creer en alguien, en personajes de este tipo, que son coherentes en su actuación y en su pensamiento, pues para mí es una enorme satisfacción. Fue la primera mujer en recibir el máximo galardón en las medallas al mérito cívico por parte del gobierno de Nuevo León. Falleció el 12 de agosto de 1993. La Comisión Estatal de Derechos Humanos instituyó en su honor el Premio Libertad Leal Zapata. Honrando su trayectoria, aledaña a las puertas del Tribunal Superior de Justicia, se develó una placa conmemorativa en su memoria. Para recibir este reconocimiento póstumo, solicitamos la presencia en el presidium del licenciado Raimundo Elizondo Leal, hijo y representante de la familia, quien además nos dará unas palabras.
Hoy, 11 de enero de 2016, Día del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, quiero aprovechar esta oportunidad que se me brinda para darle las gracias por su presencia al ciudadano gobernador del Estado de Nuevo León, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, agradecer al ciudadano presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, doctor Carlos Emilio Arenas Batis, a los distinguidos magistrados que conforman este tribunal, al Honorable Consejo de la Judicatura del Estado, a los distinguidos miembros del Congreso del Estado que nos acompañan y en general a todos los integrantes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Con su venia, ciudadano magistrado presidente, es a nombre de las familias Leal Zapata, Elizondo Leal, Elizondo Flores y Leal Garza, que con profundo orgullo acepto y recibo esta emotiva distinción que se le ofrece a la licenciada Libertad Leal Zapata, anhelando que esta ceremonia sirva para preservar y difundir su legado en las presentes y futuras generaciones de juristas. Y hoy que vengo en su nombre, quisiera recordar que esta destacada juridicente, luchadora infatigable de la equidad de género, primera mujer juez y primera mujer magistrada de este honorable tribunal, fue tan congruente en su vida, en su obra y con su tiempo, que con su pensamiento, su actuar y su ideología reformó para siempre la fisonomía del Poder Judicial del Estado. Pues en su época aún predominaba el paradigma que ser parte del Poder Judicial era una tarea para varones. Por lo tanto, reitero la expresión de mi gratitud a todos ustedes y termino citándola. Decía que es con el conocimiento claro de las partes que se juzgan y sin prejuicios como se llega a la equidad en la impartición de justicia. Cierro la cita. Licenciada Libertad Leal Zapata de Elizondo, 1940-1993. Muchas gracias. El último reconocimiento es para el licenciado Ernesto Palacios López, quien se destacó por su brillante aportación y su excepcional valentía en la función de impartir justicia. Veamos el video de su semblanza. Licenciado Ernesto Palacios López. Nació en marzo de 1954 en Monterrey, Nuevo León. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y donde cursó también la maestría en Derecho Penal. Funcionario público reconocido como hombre de gran honestidad, rectitud y responsabilidad civil, respetado por su gran conocimiento de las leyes. Fue un académico de excelencia, desempeñándose como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dedicó 22 años de su vida profesional al Poder Judicial del Estado, donde se desenvolvió como secretario de Juzgado Primero Penal del Primer Distrito Judicial, secretario en la 10ª Sala Penal. También fungió como juez mixto de primera instancia en Linares, juez noveno penal del Primer Distrito Judicial en Monterrey y finalmente como juez del Juzgado Tercero Penal en el Primer Distrito Judicial. Mi papá era un hombre muy honesto, muy honesto, muy trabajador, muy correcto en todos los sentidos, en cuanto a todo lo moral, en cuanto a todas las conductas morales. Era un hombre apegado muchísimo a ellas. La gente lo conoció como abogado era alguien muy entregado, muy profesional, muy firme en sus posiciones, muy acertado o decidido a la hora de actuar. Era muy buen padre, era muy buena persona, tenía mucho conocimiento y le gustaba regresarlo, impartirlo a las personas que tenía a su alrededor. Él siempre tuvo muy buena fama pública entre los litigantes y entre las gentes que trabajábamos ahí en el Poder Judicial. Sus criterios muy respetables y además era un hombre muy atento. Ernesto Palacios López, juez que en toda su trayectoria demostró profesionalismo, objetividad, entereza, determinación e imparcialidad ante la adversidad, siempre en pro de la justicia, sin importar las consecuencias, hasta el último de sus días.
Nadie, o sea, la forma como él murió, ¿verdad? Pues fue una situación del país, ni del Estado, fue una situación pues que se vivió aquí, que ojalá ya haya pasado. La ley debe predominar sobre la violencia, o sea, esa es la base del Estado de Derecho, ¿verdad? Es la base de la sociedad en que vivimos. Sí, la sociedad ahorita tiene un montón de héroes anónimos. Mi padre tal vez fue un ejemplo, pero siento yo que hasta ahí, ¿verdad? Aún así nos falta mucho y hay que luchar mucho. Y aunque es, claro, excelente que se sigan reconociendo estos esfuerzos y esas circunstancias, es algo secundario. Francamente, lo más satisfactorio es haber compartido momentos con él. Sé que una pérdida humana no se repone jamás, pero que su esposa y sus hijos se sientan orgullosos del padre que tuvieron, porque fue un hombre con una buena trayectoria y hasta el día de hoy, quien lo recuerda como yo, con cariño, con respeto y con admiración. El lobby del Palacio de Justicia de Monterrey, sede de los juzgados penales, lleva su nombre, donde también se encuentra una placa colocada en su honor y en la cual se lee: no olvidamos su generosa entrega, su transparencia humana, las virtudes que la ley tomó de su persona. En el camino de la justicia, su presencia está siempre con nosotros. Pedimos cordialmente al licenciado Jesús Eric Mauricio Palacios Castro, hijo y representante de la familia, pase al Presidium a recibir el merecido reconocimiento y enseguida nos dé unas palabras. Cuando vino la ola de violencia, hubo muchas reacciones por parte de la gente. Hubo personas que huyeron del estado, del país. Hubo personas que se escondían, cambiaban cada día la ruta hacia su casa. Hubo personas que tenían miedo, hubo personas que lamentablemente se unieron al crimen organizado, hubo personas que se dejaron vender también. Pero dentro de todo también hubo personas que lucharon. Hubo personas que dieron su vida por lo que era correcto. Mi papá fue un ejemplo de muchos, no solo fue el único. Hay muchos héroes anónimos, como decía mi hermano en el video. Y si algo breve que pudiera compartir ahorita con ustedes sería precisamente eso. Mi papá me enseñó, no solo con palabras, sino con un ejemplo, que la integridad es el tesoro más preciado del hombre. En la Biblia, el libro de los Salmos, capítulo 15, versículo 4, dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y esa es la mayor enseñanza que yo tomo de mi papá. Aun cuando me cueste a mí la vida, como le costó a él, aun cuando me cueste mi trabajo, aun cuando me cueste lo que me cueste, no puedo vender mi integridad. El que aún jurando en daño suyo, no por eso va a cambiar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por este reconocimiento y es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Siguiendo con el desarrollo de esta ceremonia, solicitamos muy atentamente al ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del Estado, nos brinde un mensaje alusivo a este importante evento.
Gracias. Buenas tardes a todos. Carlos, muchas gracias. Podría decir presidente del tribunal, pero creo que hoy es familia, hoy es un día especial, el día del tribunal, el día del poder. Hoy es un día especial para todos en Nuevo León, porque ratifica el hecho de que si hay justicia, hay riqueza. Si hay justicia, hay confianza. Pero si hay riesgos, hay mejora. Ese es lo que yo hoy reflexiono, el tiempo de todos ustedes. Yo había escrito un discurso alusivo a echarle loas al poder y a todos los aquí presentes, pero cambio mi discurso por una reflexión para todos. Creo que vale la pena, el reconocimiento es enorme yo veía la satisfacción de quienes convivieron y vivieron la vida de cada uno de los que hoy reconocemos. Estuve observando a muchos de ustedes y escuchaba con atención cada comentario que hicieron quienes hoy hicieron uso de la palabra en honor a sus papás, a su mamá. Y yo veía también la cara de algunos de los que estuve viendo, cómo todos quisiéramos ser homenajeados, ¿a poco no? ¿A poco no se siente a toda madre eso? ¿Sí o no? ¿Cierto o no? Pero eso solo lo logran quienes se atreven, quienes impulsan, y no aquellos que se quedan en su asiento de la comodidad, de la vivencia de una vida que a veces es rutinaria. La justicia debe ser atrevida. La aplicación de la justicia tiene que ser atrevida. Todos ustedes escucharon los comentarios de quienes precedieron en la vida, aquellos que ya no están. Aquellos que han perdido algo en la vida son quienes son mejores. Aquellos que han tenido adversidades en la vida son quienes trascienden y que luego son reconocidos por quienes en cierta medida luego leemos sus historias para la decisión. Muy atinada esta decisión. Hoy, este día, creo que hay un reto que tiene que seguir el Estado de Nuevo León. La aplicación irrestricta de la ley. Pero hay leyes que ya son caducas, obsoletas, viejas. Hemos hecho tantas leyes, como tantas cosas vemos en el día, y al final del día el catálogo de leyes es más grande que las recetas de cocina de un pueblo que come. ¿Por qué no concentramos? ¿Por qué no nos atrevemos a presentar al Congreso, que aquí están sus representantes, eso, para hacerla más simple, más sencilla y mejor aplicada? Creo que México, Nuevo León, en lo específico, Nuevo León está en los primeros lugares de muchas cosas. Y Nuevo León tiene que seguir siendo impulsado, a seguir siendo ejemplo en muchas cosas, y el Poder Judicial de Nuevo León es un ejemplo en todo el país, porque se ha atrevido, porque sus magistrados, sus jueces han ido más allá que otros. Pero hoy también es un reto, creo que para todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, el atrevernos a ir más allá de lo común, de lo simple, para seguir siendo ejemplo en el país, ir conduciendo eso, que ningún juez tenga miedo porque todo esté tranquilo. Es decir, los jueces todos tienen riesgos, todos tienen un riesgo, los magistrados tienen un riesgo en la aplicación de lo que la ley dice. Y evidentemente tenemos una sociedad convulsionada por la violencia y la maldad, es cierto, no ha terminado eso, no podemos esconderlo. Sigue habiendo una perversión hacia la sociedad por el consumo de drogas, por el tráfico de drogas, y muchos otros aprovechando esa circunstancia, valiéndose de eso. Tenemos hoy evidentemente muchos más problemas para aplicar la justicia.
Y la madre de todos estos problemas se llama corrupción. Ese es el verdadero problema. Y no nos hemos atrevido a ir a más allá de eso. Hoy tenemos que hacerlo. Hoy tenemos que poner un ejemplo de que sí somos capaces de terminar con ese cáncer que se llama corrupción. Yo recuerdo a los 13, yo los conocí. Con Gustavo muchas veces platiqué con él. Tu mamá, conviví con ella. Cuando don Alfonso tomó una decisión, yo estaba ahí. Yo estaba presente. Y don Alfonso hablaba y decía, necesitamos una mujer que ponga un ejemplo. Y tomó una decisión, impulsó eso. Y hoy que yo estaba viendo ahí esa foto, yo me acuerdo de esa foto, yo me acuerdo de ese lugar y de ese momento. Con tu papá yo conviví en Linares, me acuerdo. Me eché unas cervezas con él también un día. Es un gran recuerdo que yo tengo porque me lo encontré en un restaurante. Por cierto, de mariscos, que era lo único que había en Linares. Y tengo muy grabado esa presencia porque en sus pláticas, cierto, lo que tú dijiste es cierto. Muy cierto. ¿Qué no puede decir un hijo de un papá? Pues lo mejor. Pero que lo diga otro, eso es sentirte orgulloso. Y lo que tú dejaste ahorita aquí dicho, esa es la gran verdad de lo que debe ser el Poder Judicial. Aunque jures ante ti, si le haces bien a los demás, eso es lo mejor. O creo que hoy tenemos este reto, ¿no? Yo quise cambiar mi discurso y ser reflexivo y dejar a todos ustedes en este día de homenaje, de conmemoración y de respeto a aquellos que ya no están con nosotros, pero que merecen nuestro reconocimiento por lo que hicieron, por lo que dejaron, por los esfuerzos, por todo lo que se tiene. Hoy el gobierno tiene que tomar retos difíciles, complicados, aún contra muchos, aún contra todos. Las decisiones se tienen que tomar en beneficio de todos, no contra todos. Se tienen que ver las cosas con una mayor objetividad, porque Nuevo León tiene que impulsar el Estado de Derecho, precisamente porque eso es lo que nos va a llevar a este estadio mejor. Hay decisiones complicadas, difíciles, sin embargo, si las atendemos, si las consensamos, si las conciliamos, si las llevamos al buen término, creo que todos son fáciles. Creo que hoy aprovecho este día para decirles que hemos tomado una decisión nosotros, ir contra la corrupción. En eso tenemos que ir, ese es un objetivo fundamental de este gobierno. Y no vamos a ceder ante nada ni por nada. Pronto tendremos establecidos todos los elementos necesarios para procesar y consignar, evidentemente, ante la autoridad, y les va a tocar a ustedes el Poder Judicial la decisión. Y entonces ahí el Poder Ejecutivo les dice, ahí va el asunto, bien fundamentado, bien argumentado, para que tomemos las decisiones y pongamos ejemplo en este país que vamos a erradicar la corrupción del gobierno. Eso es algo que tenemos que hacer, pero tenemos que compartirlo y tomar las decisiones cada quien en su responsabilidad, en reconocimiento a esas tres personas, los tres. Que yo aplaudo la decisión de quienes se reunieron para definir a quiénes, porque los tres lucharon en su tiempo. En el pasado se elegían los jueces de una manera que tú te acuerdas, tu papá es un ejemplo de ello, ¿no? Que además yo me acuerdo que no quiso en algún tiempo ser así como se elegían, porque eran los partidos quienes decidían. Él me impulsó alguna vez a tomar una decisión y yo recuerdo eso. Tu mamá, yo conviví con ella, muchas cosas, que luego te las platicaré. Pero una de las virtudes de una mujer extraordinaria era, por sobre todas las cosas, la ley. Así decía.
lo debes de recordar. Y tu papá en decisiones difíciles, en tiempos complicados, no quiso entregarse a nada que no fuera la aplicación de la ley. Y eso le costó la vida, pero te dio vida a ti y a tu familia. Y son un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ser un ejemplo. Jueces, magistrados, gobierno, diputados, todos tenemos que ir sobre un punto, aún con nuestras diferencias, aún que tengamos diferencias en el tema de opiniones o de decisiones o de planteamientos. Al final del día es Nuevo León al que tenemos que impulsar. Yo les agradezco que nos hayan invitado y que hoy disfruten este día. Evidentemente, ahorita que yo venía caminando del Palacio hacia acá, veníamos platicando. Cuando llegamos aquí, nos recibió el presidente y el diputado, presidente del Congreso, y decíamos, y él me dijo, pásale por acá, señor. No, no me digas, gobernador, aquí mandas tú. Le dije, yo hago lo que tú me digas. Cuando vayas para allá. Entonces, y cuando vayamos nosotros allá al Congreso, pues de aquel lado, o sea, hay territorios, hay mandos, hoy es un tiempo, creo que para Nuevo León, importante, porque hoy tenemos verdaderos poderes, verdadero poder legislativo, verdadero poder judicial y verdadero poder ejecutivo. No se asusten de nuestras diferencias, así debería haber sido siempre, porque hay un equilibrio, y debe haber un equilibrio en ese sentido. Vamos a andar en el zipizape, en temas de discusiones, opiniones, al final del día nos ponemos de acuerdo, en beneficio del Estado de Nuevo León. Y así serán las decisiones que tomemos, en la que no debe haber duda, ni diferencias, ni opiniones que no sea la ley, es en el Poder Judicial. Y ahí tendrán un respeto, y tienen un respeto absoluto del gobierno. Yo le decía aquí al presidente, y hoy lo hago como un comercial, si me lo permiten, ya para terminar. Voy a hacer un comercial del gobierno. Muchos de ustedes, los jueces, batallan mucho ahora con todo el nuevo proceso que tenemos, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, de todos los juicios orales, de todos estos temas que estamos transitando y migrando hacia esos temas. Nosotros, viendo eso, tomamos una decisión, y viendo que ya tenemos ahí un patrimonio que las legislaturas anteriores aprobaron para que el gobierno, que fueron desafectadas para ser utilizados en beneficio del Estado de Nuevo León, nosotros decidimos ahora utilizar ese patrimonio. Vamos a salvar a echar 3 pájaros de un tiro, como se dice el dicho ranchero. El primero, que el gobierno resuelva su deuda que tiene con el ISSSTELION, que es una deuda alta, y que llevaríamos, y muchos de ustedes son parte también de eso, ¿no? Porque son trabajadores del gobierno y del sistema, y muchos de ustedes tienen ahí y van aplicando para su jubilación y sus sistemas, todos los trabajadores del gobierno. Y el sistema pensionario del gobierno está a punto del colapso, como están todos los sistemas pensionarios de todas las instituciones del gobierno, porque no hemos sido capaces de crecerlas. Siempre estamos al día. Esa deuda es precisamente por eso. Y entonces dijimos, bueno, ¿para qué vendemos? Si podemos potenciarlo. Vamos a entregar al ISSSTELION patrimonio para que ISSSTELION lo crezca, no para que lo venda, que lo crezca. Y en el crecimiento está un proyecto interesante que es frente al Palacio de Gobierno, en ese terreno que está ahí, que es el estacionamiento, que nos da 6,000 pesos diarios de estacionamiento. Un gran terreno que tiene un gran potencial. Bueno, pues ahí estamos proyectando construir un edificio para que existan las salas de juicios orales que necesita el Tribunal Superior de Justicia. Obviamente se las vamos a rentar, ustedes tienen presupuesto para eso, no es de gratis. Ese es un proyecto interesante que va a servir para no perder patrimonio, sino para crecer patrimonio, resolver un problema que tiene un poder y que el Estado pueda capitalizar, evidentemente, su institución que le presta servicio a sus trabajadores. Ahí va a haber también vivienda para los trabajadores que deseen tener financiamiento, de los que ya tiene ISSSTELION, posibilidades de financiar, y bueno, pues que la raza que tiene posibilidades de comprar ahí pueda comprar y vivir en el centro. El gobernador vive en el centro y se vive a todo dar,
en serio. Tengo todo el río Santa Lucía para mí solito. Me divierto y disfrutan mis hijos. Creo que hoy tenemos que generar eso y va a ser a través de este tipo de cosas. Ese es el comercial. Gracias por este día, disfrútenlo. Nosotros estamos aquí de vecinos de ustedes, lo que se ofrezca, cuando se ofrezca, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Con lo anterior, despidamos a nuestras distinguidas autoridades del Presidium y damos por terminada la presente ceremonia, agradeciendo a todos ustedes su presencia. Muchas gracias y que tengan un excelente inicio de semana.